Buenas noches, otra vez yo. Vamos a esperar que... bueno, ya se conectó Jenny. Hola Jenny, gracias, tú siempre me ayudas porque siempre pienso que van a tardar en conectarse. Y siempre eres de las primeras. Dios te bendiga muchísimo. Otra vez voy a estar dando hoy la enseñanza del día de hoy. No es que me ponga triste, claro que no. Me gusta dar la enseñanza. Pero sí me siento raro, ¿no? Que cada vez sigo siendo yo, hermano José Luis. Buenas noches, Dios lo bendice. Ha habido algunas situaciones por las que el pastor pues no puede dar la enseñanza el día de hoy, ni el jueves pasado. Pero obviamente es un gusto dar la palabra para ustedes. Palabras de fe, de vida. Le comentaba a él que casi... O sea, no es que no me gusta mucho dar la palabra, pero cuando se trata de sanidad, de milagros y todo esto, obviamente el Espíritu Santo me da la cita. Yo estaba bien espantado hace rato, no sé, creo que eran las 7 de la noche, creo, hace 2 horas. Estaba bien, pues sacado de onda, ¿no? Porque me avisaron, no sé, como a las 6 o sí, como a las 6 me avisaron que iba a dar hoy yo la enseñanza. Y Sujei, gracias. Sujei y la hermana Alejandra, buenas noches. Me dijeron por mensaje que iba a dar la palabra el día de hoy. Y yo estaba pues escribiendo otra enseñanza, la que ya les dije que quiero dar el lunes, dentro de 2 lunes. Y me sacó totalmente de onda todo. Le dije al Espíritu Santo, ¿y ahora qué hago? Dije, al igual me pongo a ver. Primero, buenas noches. Primero, puse adoración. Me metí a bañar, puse adoración. Y dije, pues lo que tú me digas, Señor. Pero no, la verdad, a veces uno no le llega el wifi bien rápido, como siempre digo, al corazón, porque obviamente estamos hablando del Espíritu Santo. A veces no nos da pues rápido la palabra y nos espanta a los que damos enseñanzas, porque tú sabes que si falta 1 hora o faltan 2 horas para dar una enseñanza y no tienes nada, dices, ¡ay, qué voy a decir! Ya estaba pensando en decirles, no va a haber nada, ¿verdad? ¿Cómo creen? Estaba pensando también en decirles que pues vamos a orar. hay una dinámica que me gustaría mucho hacer en los en vivos y que no ha habido respuesta. Buenas noches, gracias por las bendiciones. Que no ha habido respuestas, de que ustedes me hagan preguntas y si yo lo sé, gracias a Dios obviamente, si yo lo sé les voy a contestar, porque sé que hay muchas dudas dentro de la iglesia, ¿no? Sé que hay muchas pues sí, dudas acerca de la palabra de Dios. Obviamente hay varias cosas que uno como hijo de Dios pues no lo sabe todo, y le pides preguntas le pides respuestas, perdón, al Espíritu Santo. Y pues hay que darle duro a la palabra de Dios para tener más sabiduría, pero que la sabiduría no se quede en ti, que la sabiduría no se quede en usted, sino que la sabiduría sea para edificar al cuerpo de la iglesia. Igual nosotros, les digo, le echamos muchas ganas a diario tener la mejor relación que podamos con el Espíritu Santo. Obviamente por situaciones de pues que la esposa o que la casa está sucia o cosas, a veces uno obviamente se olvida en algún momento de orar, se olvida uno de leer la palabra, que es la vida para nosotros. Entonces ya como a 7:30 el Señor me puso en el corazón, obviamente estaba hojeando la Biblia y llegué a Santiago, y es lo que vamos a ver el día de hoy, Santiago 5. Obviamente démosle la gloria y la honra al Espíritu Santo. Luis, Dios te bendice. También vamos a orar por ti, me dijeron que tenías algún problemilla por ahí. Vamos a estar orando por ti. Entonces, Santiago 5 es la cita del día de hoy. Obviamente vamos a esperar un poquito para que se conecten más personas. Para mí 7 está genial. No se vayan.
Entonces, Santiago 5 es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver dos cualidades que debemos tener como hijos de Dios que somos. Dos cualidades, dos, para que nuestra oración de sanidad, nuestra oración de ustedes mismos también y nosotros, sea eficaz. Entonces hay dos puntos que marcan mucho en Santiago 5, la cita que vamos a ver el día de hoy, que para que todos han escuchado obviamente que la oración del justo puede mucho, pero obviamente ese justo tiene que tener dos cualidades por lo menos para que la oración sea eficaz. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Después de que Tuxpan fue azotado por aire y luego no tuvimos luz y luego no había agua. Obviamente si alguien tuvo alguna experiencia fea, la puedes escribir en tus comentarios antes de que empiece la enseñanza. Pues, ¿qué más? No había internet, no había agua. Juegan con nuestros sentimientos. Sujela que más sufrió, que no tenía luz creo que apenas ayer. Entonces, todo este tipo de cosas, déjenme decirles, porque decía un pastor en las redes sociales, ya no tardan en llegar las enseñanzas del fin del mundo, porque cualquier norte o cualquier cosa de este tipo, ya todos piensan que es el fin del mundo, o que ya va a venir Jesús. Sí está pronto, pero no porque haya un huracán o porque haya algunas tragedias, sea que ya sean ni luz ni agua, eso no es porque haya pues un fenómeno natural, quiere decir obviamente que ya viene Jesús, ¿no? Ya cuando escuchemos las trompetas del cielo, el shofar, entonces ya pueden asegurar que viene el Señor. Comí, no me acuerdo si me lavé los dientes. Entonces les decía, la oración del justo puede mucho, pero hay dos cosas. La Biblia siempre tiene un contexto obvio. Siempre muchas personas te enseñan versículos, pues lo más hermoso que se pueda, ¿no? Últimamente nos ha remarcado mucho la palabra de Dios, obviamente por medio del Espíritu Santo, que sí, Dios es amor, Dios es benevolencia y pues hace milagros, ¿no? Y es poderoso. Pero nosotros los hijos tenemos que tener cualidades, debemos ser obedientes y debemos seguir las cosas conforme a Dios. El jueves pasado les enseñaba obviamente que se ora conforme a la voluntad de Dios. Nunca voy a poder orar para que pase mi voluntad. O ayer creo que fue platicado con una persona que hay gente, su familiar se acercaba a Dios pero pidiendo cosas pues que ni al caso, ¿no? Dios no va a cumplir caprichos, Dios no es el genio de la lámpara, él siempre actúa conforme a su voluntad. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo creo que ya vamos a empezar para que nos dé tiempo de orar y aparte no nos aburra de tanto estar hablando. Si tienes tu Biblia, vete a Santiago 5. Sí. Vete a Santiago 5. Santiago capítulo 5 está antes de Hebreos, creo. Antes de Pedro. Después de Hebreos. Es de los últimos libros. En Santiago 5:13 va a ser, pues obviamente, lo que hoy nos va a enseñar el Espíritu Santo. Lo que puso, obviamente. Ángel, Dios te bendice. Les decía que a los que acaban de llegar, yo no tenía ni qué enseñarles. Y el Espíritu Santo siempre bueno con nosotros. Puso Santiago 5, capítulo 5, versículo 13. Hay dos cualidades que vamos a ver para que la oración del justo sea eficaz. Entonces, no se trata solamente, obviamente sí, se trata de que te avientes a orar por los enfermos. Se trata de que te avientes a orar por tu familia. Puedes empezar con dolores de cabeza. La Biblia me habla de que impongamos manos en oración. Y a veces yo he escuchado que gente ora por, pues no sé, por otras personas, impone manos y lo único que hace es transferir espíritus malos a la otra persona y se hace un relajo. ¿Pero por qué? Obviamente vamos a ver esto. En Santiago 5:13 lo voy a leer. Si no tienes tu Biblia, pues anota o yo lo leo, claro. Dice, está en
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. 14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, estoy ya en el 15, y si hubiera cometido pecados le serán perdonados. 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Confesad las ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y bueno, ahí nos ponen en el 17 otro ejemplo, pero vamos a leer hasta aquí, hasta el 16, que dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y arriba en el 15 dice: y la oración de fe sanará al enfermo. Les habla de dos cualidades para que tú puedas orar por las personas, obviamente como hijos de Dios, siendo hijos de Dios. Si tú no reúnes obviamente lo que es la fe en Jesucristo, si tú no tienes la fe puesta en la roca que es Jesucristo, en el único camino, la única verdad y la única vida es el Señor Jesús, entonces cuando tú vayas a orar por alguien, tú tienes que tener la fe en Jesucristo. Cuando me toca ir solo a orar, no, me toca que a veces voy a una casa, a alguna situación diferente a las cosas del Señor, y me han salido personas por las cuales orar. Y primero digo, bueno, me saco de onda, ¿no? Porque yo iba a otra cosa, por ejemplo, a vender las cosas que vendo. Y por ejemplo me tocó una señora que me dijo, una hermana que está aquí conectada, que pasara a orar por ella. Y yo dije, bueno, va, porque obviamente si el Señor pues me puso ahí en ese momento, pues yo sé que Jesucristo me respalda, ¿no? Entonces entré a orar por esta persona y a mí me gusta mucho, antes de empezar a orar, creo que ni me presenté, porque lo que me importa es obviamente que se presente a Jesucristo. Le empecé a decir, a hacer preguntas, le dije que si creía en Dios y me dijo que sí. Y eso para mí es un paso muy bueno. Entonces la siguiente pregunta fue, ¿cree usted que Jesús está vivo? Y ella dudó un poquito y me dijo que sí. Entonces yo lo que hago antes de orar por una persona es hablarle de Jesús. ¿Por qué? Porque yo voy de parte de Jesucristo, no voy de parte de nadie más. Entonces siempre trato de presentar a Jesucristo antes de orar por alguien. Y si esa persona ya cree en Jesucristo, le recuerdo la fe en Jesucristo. Entonces una cualidad, la primera cualidad que vamos a ver el día de hoy es esa. Tener la fe puesta y los ojos puestos en Jesús. Para que cuando yo ore por alguien, o cuando yo necesite de Dios sanidad, obviamente que yo sepa, que mi corazón esté totalmente puesto en que Jesús es quien va a hacer las cosas. No lo hace el pastor, no lo hace la hermanita, no lo hace el hermanito, es Jesucristo mismo. Obviamente ahí dice que le hablas a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia no quiere decir que sean viejitos. Los ancianos de la iglesia son los que ya llevan un buen tiempo sirviendo a Jesús, ¿me explico? Las personas que ya tienen cierta capacidad de servir al Señor, tú tienes toda la disposición de hablarle a este caso se menciona así, ¿no? Los ancianos de la iglesia, para que oren por ti. Y dice que se unge a la persona con el símbolo del Espíritu Santo, que es el aceite. Entonces esa es la cualidad número 1. Si te das cuenta y has leído la Biblia, siempre Jesucristo, cuando alguien se acercaba a él directamente, siempre él, aunque él es el Señor, aunque él es la vida, él es el Todopoderoso, siempre le decía: tu fe te ha salvado. Porque todas las personas que aparecen en la Biblia que se acercaban a Jesús, se acercaban con la intención de que él los sanara, ¿me explico? No como el paralítico que de la fuente, ¿te acuerdas? El paralítico, su idea era que alguien lo acercara al agua, estando Jesucristo mismo ahí.
La fe de esta persona estaba puesta en que si lo metían a esa fuente, bajaba un ángel y removía el agua y quedaba sano. Esa era la fe de ese hombre. Pero Jesucristo se presenta y pues lo sana, ¿no? Y en todo tiempo él remarca mucho, aunque él es Jesús, aunque él es el todo, decía, vete que tu fe te ha salvado. Entonces, ese es el trabajo que se está haciendo, gracias a Dios, obviamente, seguido. Hay más personas que acuden a los que pues sirven a Jesús, ¿no? En la enseñanza pasada también del jueves les decía, la tristeza, el estrés, bueno, más que nada el estrés está siendo una enfermedad, así lo dicen los doctores. Váyanse a checar lo que quieran y ellos van a decir, es estrés. Te puede doler la cabeza, el pie, el cabello. Ellos van a decir que es estrés. ¿Por qué? Porque se la zafan, ¿no? Saben que el estrés es la principal fuente, vamos a decirlo, de enfermedades. De ahí empieza la tristeza, la depresión. Y les contaba también, obviamente, esto cuenta mucho porque así empieza esta cita. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Entonces, la primer persona a la que tienes que acudir cuando tú te sientas enfermo, cuando tú te sientas atacado por alguna enfermedad o cuando tú te sientas atacado por algún espíritu, la primera persona a la que tienes que acudir y la primera persona que tiene que ser tu refugio es Jesucristo. Él dejó su Santo Espíritu aquí en la tierra para que nos guíe, para que nos consuele, porque Él es el que nos consuela, Él es el que nos recuerda, Él es el que hace que nosotros glorifiquemos al nombre de Jesús, porque Él es Jesús en espíritu, ¿me explico? Es el Espíritu mismo de Jesús. Entonces dice, alguno está afligido, a los 8 que están ahorita conectados, les digo, si alguno está afligido, haga oración, acude primero al Espíritu Santo. Ayer comentaba que cuando regreso otra vez a las cosas del Señor, yo obviamente primero clamé al Espíritu Santo, primero le dije, ayúdame, estoy siendo muy atacado, estoy siendo muy, ya estoy cansado de esto del pecado, porque obviamente estaba pecando, estaba yo muy lleno de pecado, estaba muy atacado por los demonios, aquí en mi casa, allá había uno siempre parado, ya gracias a Dios no está. Yo ya era muy atacado. A la primera persona que acudí fue al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo sé que Él es la fuente de vida. Porque yo sé que Él es quien me puede ayudar. Entonces, ora a Jesús por medio del Espíritu Santo. La primera persona que debes de acudir es el Espíritu Santo. Él te ayuda y te recuerda la palabra de Dios. Y obviamente, en el nombre de Jesús, pues te empoderas, ¿no? Él llega a la misma presencia y va para afuera toda tristeza y todo. Si está alguno alegre, dice, cante alabanzas. También les comentaba la vez pasada que cuando Pablo y Pedro, pero me parece que es Pablo cuando estaba con Silas, que fue encarcelado, pues estaban afligidos, estaban, vamos a decirlo, azotados. Ellos entonaron alabanzas y fueron libres. Y lo mismo te digo, si tú obviamente sientes, aparte de estar alegre, alaba todo tiempo a Dios, alábalo, cántale. Si tú ya lo hacías y lo dejaste de hacer, yo sé que lo extrañas, entonces cántale al Señor y vas a ver cómo la atmósfera, porque es la presencia de Él cambia alrededor de tu casa, cambia el ambiente, vas a sentir a veces hasta tu casa más grande, vas a sentir tu casa libre, vas a sentir tu casa con paz. Eso obviamente todos los que me estén viendo y que ya fuimos a orar a sus casas alguna vez, lo has vivido. Hemos ido a orar por casas, para ungir casas el pastor, y la persona que habita ahí ve más grande la casa, siente la paz y siente una atmósfera diferente, me explico. Entonces el Señor nos está recordando este tiempo de la manera en que debes de tener actitudes, obviamente, para que tu oración sea eficaz y seas una persona justa. La otra cualidad que yo se les va a enseñar el día de hoy es el perdón. Eso no le gusta mucho, pero el Señor es muy claro.
a todos los versículos que yo busco en la Biblia sobre oración, el más famoso es que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él se presenta. Entonces pedimos conforme a su voluntad. Pero en los versículos de atrás me dice que yo debo perdonar. Entonces el perdón es una atadura. La falta de perdón sobre los demás, para que tú puedas ser justo, es un freno. Es una cadena que te ata a un dolor, o que te ata a alguna circunstancia que te pesa. Y esa carga que tú llevas, que tú vas acumulando por falta de perdón, eso no te deja avanzar a ningún lado. Por eso mismo dice ahí, obviamente, en el 16, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Esto se ha malinterpretado durante años, el de confesaos sus pecados unos con otros. Esto no me está diciendo que si yo estoy enfermo, perdón, es que aparece algo ahí, me espantó. Esto no quiere decir que vayas a una persona y le confieses todo lo que has hecho, no, claro que no. Este versículo ha sido malinterpretado y no me voy a meter a más profundidad, pero tú sabes a quiénes me refiero, que dicen que tienes que ir y confesarte con alguien para que tus pecados sean perdonados. Claro que no, la Biblia no me está insinuando que yo vaya y cuente mis penas y cuente mis pecados. Les comentaba que yo, cuando me alejé de las cosas del Señor, los que son cercanos a mí saben que me amargué y estaba pecando, ¿no? Pecaba bastante, yo creo que me puse de moda en el infierno o algo así. Entonces mi primer clamor, ya te dije, fue el Espíritu Santo. Y yo lo que hice y lo que hago, y lo que te recomiendo que hagas, es confiésale tus pecados al Espíritu Santo. Todo. Al fin de cuentas, que ya te vio. Me explico. Hice cosas obviamente en pecado, y cosas, pues vamos a decir, vergonzosas ante los ojos de Dios. Entonces hice cosas, pues obviamente, que no cualquiera le platica a Dios, ¿no? Me explico. A veces pecas en contra de tu propio cuerpo y te cuesta obviamente pues confesarle eso al Espíritu Santo. Obviamente sé que estamos hablando de perdón, pero vamos a deshebrar, vamos a llamar así. Vamos a desglosar todo lo que lleva esto, ¿no? Yo lo que hice primero, obviamente, es decirle: ¿sabes qué, Espíritu Santo? Yo ya no puedo, estoy muy cargado, estoy muy impotente a todas estas cosas. Yo hice esto con esto, yo hice esto con aquellos, yo hice esto con tal persona. Y es vergonzoso, porque cuando baja la presencia de Dios y tú le estás diciendo tus pecados, es vergonzoso. Yo sé que algunos de aquí hemos hecho cosas que obviamente no le contarías ni a tu mamá, ni a tus nada, porque te daría pena, ¿no? Pero si ya el Espíritu Santo ya te vio, pues, ¿por qué te va a dar pena? Más pena cuando lo hiciste, ¿no? ¿Me explico? Entonces, si confiesas eso ante Él, vas a sentir el perdón, vas a sentir que tu carga porque estamos hablando de perdonarnos a nosotros mismos por lo que hayamos hecho frente a los ojos de Dios. Entonces, a eso me estoy refiriendo. Primero, porque obviamente conozco personas que ofenden a alguien más y le piden perdón a Dios, pero tenías que pedirle perdón a la persona, ¿me explico? Pero estamos empezando por confesarle al Espíritu Santo nuestros errores, y Él es todo amor para perdonar, y Él es todo amor para restaurar tu vida como lo hizo conmigo. Entonces vas viendo cómo te vas deshaciendo de la sociedad que no te sirve de nada. Primero, obviamente, el Espíritu Santo te guía. Cuando ya le confiesas tus errores a Él, obviamente Él ve la manera, Él mueve piezas, pues Él es el Todopoderoso. Él mueve las cosas para que obviamente esas cargas y esa pues vergüenza que tenías se vaya de ti. Porque muchas veces no contamos a nuestros mejores amigos, no contamos a nuestras parejas lo vergonzoso. Y es una carga, y esa carga te consume, ¿me explico?
esa carga la traes en corazón y andas triste, se bajan tus defensas, pues sin la inmunidad del cuerpo, se bajan tus defensas y se te hace un desastre de enfermedades, y empieza la depresión y empieza el estrés porque estás mintiendo y ahora tienes que mentir más para cubrir ese pecado. ¿Para qué vives esa vida así? Empieza por confesarle al Espíritu Santo tus pecados, lo que hayas hecho, lo que sea. Si te drogaste, si cometiste pecado contra tu propio cuerpo, si volteaste a ver a alguien que no es tu pareja, o tipo cosas, ¿no? Que yo que sé, hay variedad de pecados. Entonces, confiésaselos primero a Él te va a dar la sabiduría. Y obviamente, dice la palabra de Dios que todos ofendemos en algún momento, todos. No hay nadie que esté conectado aquí, ni que tú conozcas, que nunca haya ofendido a alguien. Entonces, por eso dice aquí, confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Por qué? Me está hablando de perdonar. Me está hablando que si yo lastimé a un amigo, por ejemplo, yo tengo que acercarme a ese amigo y decirle, ¿sabes qué? La regué, discúlpame. O, ¿sabes qué? Yo hablé sin querer mal de ti, porque a veces te envuelven en una plática y quedas embarrado, vamos a decirlo así, en el chisme. Y esa persona se ofende, ¿me explico? Entonces, aquí la palabra me dice, confesaos nuestras ofensas. Eso es lo que se ha malinterpretado, porque mucha gente va y le confiesa sus pecados pues a esas personas, sabemos quiénes. No es así. Primero le confiesas al Espíritu Santo y Él te va a dar la sabiduría para hablar con la persona que tú ofendiste. ¿Me explico? Va a ser fuerte, se va a enojar tal vez la persona que le confieses tus ofensas, o simplemente se va a sacar de onda porque llegas a pedirle perdón o disculpas. Muchos dicen que te perdone Dios, pero el perdón obviamente también es válido entre nosotros. Entonces, ves cómo el Señor, obviamente, léelo en las partes de la Biblia. Y fíjate cómo dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, la palabra me está mandando a que si yo quiero ser una persona justa y que mi oración sea eficaz, primero tengo que confesar mis pecados al Espíritu Santo, en este caso es al que ofendemos primero, y pedir perdón. Va a costar. A mí la verdad me puedo decir que soy un ejemplo de perdón. Me ha tocado perdonar cosas que... Tengo amigos que se enojan porque yo perdoné muchas cosas, pero tengo un amigo en especial que se alegra porque yo perdoné. Y ese amigo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obviamente no se va a enojar porque tú perdonas cosas imperdonables para otros, ¿me explico? Tus amigos tal vez se burlen de ti o te digan que si no tienes dignidad o lo que quieras. Tú deja eso a un lado. Aquí lo que importa es que tú agrades al Espíritu Santo. Y Él es el que obviamente, si tú tienes una amistad íntima con Él, Él es el que va a hacer que, pues, que en lo privado se refleje en lo público, ¿me explico? Lo que haces en privado con Él se refleja en lo público. El Señor se encarga, pero fíjate bien que no estoy hablando por hablar, porque dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces, esto es muy, muy claro, la Biblia, o tal vez apenas lo estás viendo así. Aquí me dice que primero la oración de fe, la fe en Jesucristo, nada más, no le tengas fe a nada. La vez pasada también les decía que no tengan fe que los zodiacos, que no tengan fe en nadie. Me gustaría hablar más claro. Nadie. Nadie más que Jesús. Quiero decirle, lo voy a decir poquito. Cuando tú oras a San José Ángel, que soy yo por ejemplo, si me muero y me canonizan y oras a San José Ángel, perdón, eso sería invocar a muertos, consultar a los muertos, y eso pues es una abominación muy grande para Dios. Dios aborrece esa acción, me explico.
Entonces, si tú tuvieras la fe en San José Ángel, lo único que estarías haciendo es consultar a los muertos y hacer enojar a Jehová. Por eso la fe es únicamente en Jesucristo. Por eso la fe únicamente y los ojos y el único mediador entre Dios y los hombres y las mujeres es Jesucristo. Jesucristo nada más. Entonces esas son dos cualidades muy importantes que no debes de olvidar para que tú ores por alguien más. Primero, obviamente, tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. Tienes que ser un hijo de Dios. Porque te comentaba al principio, por si alguien no escuchó esa parte, si tú no estás bien con el Señor, si tú no eres un hijo de Dios y eres un primo de Dios, así dicen, si tú no estás cimentado en Jesucristo y oras por alguien, vas a transferir espíritus inmundos a las demás personas y le vas a causar problemas, o ese espíritu inmundo en la que estaba en la persona se va a venir a ti. Y ya van a ser dos enfermos, y ya van a ser dos deprimidos, y ya van a ser dos enfermos de la mente, de lo que sea que atacaran. ¿Me explico? Espero me estés entendiendo. Si no me estás entendiendo algún punto, me gustaría que lo escribas en los comentarios. Y bueno, también hay algo muy importante aquí. Bueno, primero nos pone de ejemplo Elías, que Elías era una persona, aparte de Jesucristo, obviamente, porque Él es mi Dios. Aparte de Jesucristo, yo admiro mucho a Elías, porque Dios lo usaba de una manera exageradamente poderosa, muy poderosa. Y los que saben de la vida de Elías, fue un siervo de Dios muy poderoso, obviamente por el Espíritu Santo. Y yo lo admiro bastante, ¿no? Porque fue una persona que hizo cosas impresionantes. Bueno, me pone de ejemplo a Elías, que él tenía pues nuestras propias debilidades como ser humano que él era, ¿no? Él padecía, dice Elías, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, porque él era un hombre, me imagino que tenía tentaciones pues con algunas mujeres. Estoy divagando, ¿no? Porque obviamente no me explica eso la Biblia, pero sí dice que estaba sujeto a pasiones semejantes. Es porque él estaba sujeto a pecar de la misma manera que pecamos nosotros. Y me dice ahí que por la fe, obviamente, él era un hombre, obviamente, pues poderoso en Dios. Y dice que cuando él obviamente oró para que no lloviera, no llovió. Y cuando él quiso que lloviera de nuevo, estamos hablando de él mismo, ¿me explico? O sea, un ser humano como tú y como yo decía, voy a orarle a Jehová para que no llueva, y no llovía. Fíjate la fe tan grande en Dios que tenía este hombre, igual a nosotros, que tenía, dice la Biblia, que estaba sujeto a pasiones igual a las nuestras. La fe es tan grande en Dios, en Jehová, en Jesús, en el Espíritu Santo, que él hizo que no lloviera en toda la tierra, ¿me explico? Y cuando él dijo, yo quiero que llueva, oró otra vez a Dios y volvió a llover. Él, por la fe en Dios, hizo que lloviera fuego y consumiera a unos ejércitos de 50. Por eso me gusta mucho la historia de Elías. Dios mismo visitó directamente a Elías en su aflicción. Cuando él estaba muy triste por alguna situación con una mujer mala, ya sabemos que lo quería matar. Él obviamente clama y Dios mismo baja. ¿Me explico? Dios en todo su poder baja y le da ánimo. Primero lo alimenta, le dice, párate, tienes mucho camino que seguir. Lo alimenta y lo anima y lo levanta. Y a fin de cuentas todos sabemos que Elías no vio muerte, sino que se lo llevó al cielo así vivo. ¿Ves hasta dónde llega la fe de uno? Por eso nos pone de ejemplo a Elías en este caso. Porque Elías tenía una fe muy impresionante. Una fe que todos quisiéramos tener, porque él era un hombre justo. Y bueno, en Hebreos 11, que es lo de la fe, me parece. Hola pa. Nos habla obviamente de muchos hombres de fe. Pero aquí nos pone de ejemplo a Elías, porque él era un hombre pues igual con nuestras debilidades, me explico. Y él tenía la fe en Dios.
Y aquí mismo estamos hablando de que si tú quieres sanar de alguna enfermedad, si tú quieres sanar de, no sé, de tristeza, de depresión, la fe en Jesucristo y el perdón hacia los demás va a desatar el ser poderoso, obviamente, que es el Espíritu Santo, sobre ti. ¿Me explico? La acción de perdonar yo a alguien que me hizo daño me libera a mí para empezar. Me libera. Y aunque no lo creas, si tú perdonas a alguien, ese alguien también se le quita una carga. ¿Me explico? Eso lo vamos a ver después. Pero para que la oración sea eficaz y tú seas una persona justa, no debes tener rencor en tu corazón sobre nadie. Ay, disculpen, que aquí está el Espíritu Santo y me dan ganas de llorar cuando llega. Entonces, debes de perdonar por tu bien, por tu bien. Olvídate primero de él, de la persona que te ofendió, porque nos cuesta mucho perdonar. Hay situaciones que están fuera de nuestras manos. Entonces tú dices, es que él me ofendió, no se merece nada. Déjame decirte que esa persona que te ofendió, Dios también lo ama. Dios, digo Jesucristo, también dio la vida por esa persona. También derramó su sangre por esa persona. ¿Y tú quién eres para decirle a Dios? Porque todos los hemos dicho, todos lo agarramos de chiste de Dios llévatelo o yo te lo mando. Porque nos ofenden y nos da impotencia. Pero ¿quién se está haciendo más daño? ¿Quién está dañando su corazón? Tú mismo. Al no perdonar, dañas tu corazón y vienen las enfermedades del corazón. Y entonces vienen los infartos y viene cuanta cosa. ¿Ves cómo es muy importante perdonar? Primero, lo más importante es tener fe en Jesús. Después, lo que sigue es aprender a perdonar, a soltar eso. Pero perdonar no es de... Hay un... No sé si sea un dicho, como quieran llamarle. Que dicen perdono, pero nunca olvido. Pues no se te va a olvidar, ¿no? Pero cuando te pasa que cuando te acuerdas de la ofensa te vuelves a enojar, entonces no has perdonado. Si tú te acuerdas de la ofensa y lo ves como, me hizo esto, y ya no te duele y ya no te enoja, déjame decirte felicidades, has perdonado. Mientras no, si tú te acuerdas de una ofensa y te enojas otra vez, no has perdonado. Y te lo dice alguien que ha perdonado bastante, gracias al Espíritu Santo. Y no soy súper poderoso y no soy un ser diferente. Soy extraño, pero no diferente. Soy carne y hueso. El Espíritu Santo me ayuda a perdonar. Porque no te había dicho que por falta de perdón ya estuve amargado como 2 años, creo. Y cuando clamo a Dios, me ayuda a perdonar. Entonces es muy importante para que la oración de fe, la oración del justo sea eficaz. Tú debes de haber perdonado a todos para que Dios mismo te perdone. Eso está en Mateo también. Si tú no perdonas las ofensas que te hicieron, Dios tampoco te va a perdonar. Y si Dios no te perdona, estás perdido. Porque Él es la única salvación. Más abajo en el versículo 20 dice, 19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, estamos hablando de que si tú ves a un hermano, en este caso me voy a poner de ejemplo, los que me vieron pecando, los que me vieron esos 2 años siendo, haciendo actos fuera del orden de Dios, lo que quiera que haya hecho, los que ya saben, cállense, nada, lo que haya hecho, los hermanos que me vieron pecando y nunca oraron por mí, dejen de decir que la regaron gacho. ¿Por qué? Porque aquí me dice que si ves a tu hermano extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, dice la palabra de Dios, sepa que lo hace volver del error de su camino, salvará de muerte un alma, ¿me explico? Y cubrirá multitud de pecados. Sí, pero bueno, aquí dice, pero la persona sigue mal en todos los sentidos. Pero aquí en este caso usted debe perdonar. Si usted se pone a pensar en las ofensas que pues han sido en contra de ustedes, o a veces nos ofendemos
agarramos cargas. Cuando oramos por ustedes hicimos 3 cargas que no son tuyas. Eso, déjame decirte que agarraste una carga que ni te correspondía. ¿No me explico? Hay que ser sabios también en nuestro andar. Cuando uno le pide, no sé si estaba cuando comenté, que para empezar uno le platica al Espíritu Santo tus errores y Él te guía para que seas sabio y sepas perdonar. Cuando se ora también se desata el perdón sobre la persona, porque a veces son espíritus que no te dejan perdonar, son espíritus mudos que te cierran la boca y se te hace imposible perdonar a alguien, se te hace imposible. Tal vez de los 13 que están ahorita alguno dice, no, yo soy incapaz de acercarme a alguien y pedirle perdón. Pues déjame decirte que estás siendo influenciado, porque al enemigo obviamente no le conviene que tú te arregles con tu hermano. Al enemigo no le conviene que tú te arregles con tu familia y que la familia esté pues destruida en cierta manera. Entonces, checa muy bien, platica con el Espíritu Santo, deja que te libere el Espíritu Santo. Si tú no puedes perdonar, no sabes perdonar o no sabes qué decir para perdonar, métete a tu cuarto cuando estés solo o sola o solo. Ora al Espíritu Santo y te juro que si tú tienes fe en Jesús, el Espíritu Santo va a llegar. El Espíritu Santo, vas a ver cómo tu corazón se parte y empiezas a confesarle todos tus errores y empiezas a pedirle perdón. Yo le comentaba a una persona y lo voy a hacer público, y ahí está mi papá y no sé si está mi mamá, está mi hermana también. En algún tiempo en la casa de nosotros vivió mi abuelito, el papá de mi mamá. Él tenía Alzheimer y bueno, en una situación que mi mamá lo estaba ayudando a él no sabía qué onda, ¿no? Pero pues uno estaba en la carne, yo no era cristiano, así que no me juzguen. Él le metió un zape con puño a mi mamá. Y ya te imaginarás lo que harías tú si a tu mamá alguien le pega, ¿no? Me encendí, obviamente, obvio. Y bueno, lo intenté matar, ¿no? Pero eso es otra cosa. Obviamente, él tenía pues Alzheimer. Y ni modo que le dijera, perdóname por lo que hice, ¿no? Cuando llego a Dios, él ya había fallecido. Y tú dices, bueno, ¿y cómo le pido perdón a alguien que ya falleció? Igual, me acerqué al Espíritu Santo. Y aunque en este caso el papá de mi mamá, mi abuelo, no me escuchaba, el Espíritu Santo sí. En la presencia misma del Espíritu Santo yo le pedí perdón por ese acto. Y te juro que mi corazón se partió en dos. Yo sentía como agua caliente que salía de mi corazón. No sé cómo, es lo que te puedo explicar, porque es algo indescriptible. Yo sentía que de mi corazón salía agua caliente. Y sentí como el Señor me perdonó por ese acto. Entonces, acércate primero al Espíritu Santo. Confiésale tus pecados. Confiésale las ofensas que tú has hecho o que te han hecho. O que tú crees que te han hecho. Él te va a ayudar. Él está vivo, Él es real. Más real que muchos de nosotros. Entonces, acércate al Espíritu Santo y usa esta cualidad que es la del perdón. Creo que no he visto ninguna petición, les recuerdo. Es que no, como estoy hablando, no estoy escribiendo. Si tienes peticiones, escríbelas. Si no las alcanzo a leer, voy a orar al final, cuando ya deje de transmitir. Otra cosa que toqué la vez pasada hablando de sanidad, y ahorita lo volví a tocar. La oración del justo puede mucho. La oración de fe puede salvar al enfermo y puede levantar al que esté afligido y puede hacer muchas cosas la oración del justo. Pero ¿qué pasa cuando oras por alguien y muere? ¿Te has puesto a pensar? Y a veces le dices a Dios, Señor, yo perdoné, Señor, yo hice esto. Tu palabra dice que la oración del justo puede mucho. Yo les comentaba, y los que no estuvieron la vez pasada, les comentaba que una vez, para los que no escucharon esta historia, y discúlpenme los que la van a volver a escuchar, una vez una amiga me habló para orar por su tío, que tenía cáncer, que se le había ya corrido a los órganos. Y yo dije, ¿por qué yo? Pero dije, si es para Dios, yo voy. Entonces, pues me llevó.
El señor ya no hablaba, el señor ya pues ya estaba muy mal, el cáncer ya había recorrido todo su cuerpo. Y empecé a hablarle, mi costumbre, gracias a Dios, siempre la misma. Llego y empiezo a hablar de Jesucristo a él. Y llego al punto donde le digo que si lo quiere aceptar como Señor y como su Salvador único. Y el Señor lo aceptó. Bueno, le dije, apriéteme la mano si usted quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y me apretó la mano el Señor, me acuerdo. Ya ni me acuerdo qué Infonavit es ese, pero el Señor ya no hablaba. Yo le agarré la mano y le dije, apriéteme. Fue un momento muy dramático, porque estaba el Espíritu Santo. Y le dije, apriéteme la mano si usted quiere aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y me apretó la mano. Y yo dije, bueno, pues hay una oración que repetir, pero como usted no habla, en mi mente fue esto, ¿no? Como él no habla, dije, pues repítalo en su mente. Lo que yo voy a decir, repítalo en su mente, Señor. Y él me apretó la mano en el símbolo de que sí. Le dije, Señor Jesús, porque fíjate cómo empieza la oración de fe. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Y ya les conté, el Señor empezó a hablar, gracias a Dios. Gloria a Dios, obviamente. El Señor empezó a hablar. Estaba él muy mal, al borde de la muerte. Y él empezó a repetir la oración de fe. Obviamente una voz débil, ¿no? No estoy diciendo que... Con una voz débil él repitió toda la oración de fe, que es: Señor Jesús, reconozco que he pecado, hoy te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador. Ven a mí, inscríbeme en el libro de la vida. Y el Señor repitió todo eso con obviamente una voz calmada, cansada. Y les comentaba a los que escucharon esta historia la vez pasada, yo me fui con la ilusión de que esa oración, y porque obviamente mi fe está en Jesús, yo me fui con la ilusión de que el Señor iba a pasar un milagro en su cuerpo, que Él iba a ser levantado y que iba a dar la gloria a Dios, y todo iba a ser amor, y todo iba a ser una escena de película. Al otro día me habla mi amiga y me dice, ¿sabes qué? Mi tío falleció. Y yo me agüité bastante, como no tienes una idea. Me fui para abajo, o sea, yo sentí que mi oración había sido una cochinada. Y pues obviamente yo lo que quería y por lo que lloró es porque se levantara. Hay un milagro que es el más impresionante de todos. Yo le decía a Dios que yo quería ver un milagro. Fíjate la tontería, que ahorita que lo pienso es una tontería. Yo quería ver un milagro pues en mi cuerpo, ¿no? Y fíjate la tontería es porque si quiero ver un milagro en mi cuerpo es porque tengo que estar enfermo. Y obviamente, ¿quién quiere estar enfermo? Nadie. Y me decía el Señor, pues si ya te salvé, la salvación es el mejor milagro que puede ocurrir en tu vida. Pablo decía que había una enfermedad en él que no se le quitaba. ¿Y se acuerdan? Y Jesús le contestaba, bástate mi gracia. ¿Me explico? No toda la oración que tú hagas por los enfermos vas a ver que se levante. Eso ya es voluntad de Dios. Eso es la soberanía misma de Dios. Ya en un texto en Isaías, me parece, dice que muchos se preguntan ¿por qué se muere la gente buena? ¿Por qué se muere si no le tocaba? Y la Biblia me dice, porque Dios sabe lo que hace y lo salva de algo peor. O sea, Dios en su eterna sabiduría se lleva a las personas porque más adelante pudo haberle pasado algo peor o sufrir de una manera peor. ¿Me explico? Y esta persona del que les cuento, el tío de una amiga, no está conectada, tiene tiempo que no la veo, es Vivian. Pues ya cuando reaccioné, dije, no, espérate. Mi oración sí fue eficaz. ¿Por qué? Porque el Señor aceptó a Jesucristo en su corazón. Estoy anotando. El Señor aceptó a Jesucristo en su corazón como el Señor y Salvador. Y tú dices, ¿cuál es el milagro, Ángel? Bueno, el Señor en la cruz murió por nuestros pecados, para perdonar, para empezar, nuestros pecados. Y ese Señor que murió, obviamente toda su vida, igual que nosotros, pecó, pero no conocía a Jesucristo, ¿me explico?
Y él antes de morir aceptó al Señor y sus pecados fueron perdonados. ¿Ya estás entendiendo? Sus pecados fueron perdonados y el día que él murió no se fue al infierno. Su alma fue rescatada. Así es, Luis. Su alma fue rescatada por Jesucristo, gloria a Dios. Ese es un milagro impresionante. Yo no sé si no dimensionas lo que es morir, ir al cielo, morir, ir al infierno. Porque en el lago de fuego me dice la palabra de Dios que es un sufrir eterno. Muy al contrario, obviamente, de lo que vamos a vivir con nuestro Señor Jesucristo. Y tú dices, Ángel, pero toda una vida pecando y nada más así porque sí, a últimas el Señor aceptó a Jesús y fue salvo. Sí, déjame decirte que sí, obviamente. Dios es muy bueno, los malos somos nosotros. El Señor lo salvó. El Señor salvó su vida, su alma, su espíritu antes de la muerte. Porque después de la muerte ya no hay más. Cuando alguien muere, no hay nadie que te salve. Ahora sí ya. Ya cuando mueres no aceptaste al Señor. Y pues ya, hasta ahí se acabó tu oportunidad, me explico. Por eso dice la palabra de Dios, buscarle mientras pueda ser hallado. Esta es la enseñanza del día de hoy. Te recuerdo que la fe debe ser en Jesucristo. Para que tu oración sea eficaz, debes perdonar, sea la ofensa que sea. Yo le comentaba la historia de un señor que es pastor. No lo conozco, es una historia que vi en internet, en YouTube, un video. Donde este pastor ahora es pastor, antes no sé. Trabajaba de la mano junto con el asesino de su hijo. Ajá. Un señor mató al hijo de otro señor. Lo perdonó. O sea, perdonó al asesino de su hijo y trabajaban juntos para la gloria de Dios. Fíjate qué tan grande puede llegar a ser el perdón y qué tan liberador puede llegar a ser el perdón. Entonces, la oración eficaz, si tú quieres que las cosas conforme a la voluntad de Dios funcionen, porque Él dice que tiene plan de bien y no de mal para nosotros, tu oración debe ser de un corazón libre, de un corazón que sabe perdonar, de un corazón que sabe perdonar a los demás, de un corazón obviamente sin cargas, y vas a ver cómo la gloria de Dios fluye a través de ti. Vas a ver cómo la voluntad del Señor y hasta te empodera para que vayas y ores por los enfermos. Entonces, esa es la enseñanza del día de hoy. Tú que me estás viendo, escuchando, practica estas cosas. Perdona. Aférrate a Jesucristo. Confiésale al Espíritu Santo tus errores. Y vas a ver cómo Dios usa tu vida en cosas grandes. A mí me gusta mucho que el Señor me lleve a lugares para orar por las personas. Me gusta mucho que cuando pienso que voy a una situación, termino haciendo otra, gloria a Dios. Y siéntete libre en el poder de Dios. Siéntete totalmente sin cargas en la presencia del Espíritu Santo. Y si la persona obviamente se llega a fallecer, ten por seguro que el Señor salvó su espíritu de la segunda muerte. Todos vamos a morir alguna vez, pero no todos vamos a morir dos veces. Morir una vez es nuestra carne, abandonar este cuerpo y nuestro espíritu va con Dios. Y la segunda muerte sería pues que tu alma sea destruida, y eso sí está terrible. Aférrate a Jesucristo, háblale a más personas de Jesús. Ora sin cesar, dice la palabra de Dios. Dios te bendiga, espero que esta palabra te haya ayudado en algo. Espero que esta palabra transforme tu corazón. Espero que esta palabra te haga reflexionar. Que al rato en la noche o cuando tú estés solo o sola en tu casa, tengas una intimidad con Dios y Él te ayuda a perdonar. Todos hemos sido ofendidos. Así como dice la palabra de Dios en Santiago, cuando habla de la lengua, que todos hemos ofendido a alguien. También todos hemos sido ofendidos por alguien. Entonces, busca a Dios. Dios te bendiga. Vamos a orar por las peticiones, son 3. Vamos a, como siempre les digo, me gustaría que oráramos juntos todos. Que oráramos por las peticiones, se las voy a decir.
La primera petición es por Lucía, la segunda petición es por Juan Carlos y la tercera petición es por la señora Berta Rojas, que siente que se desvanece. Entonces ayúdame a orar. Ya te dije que la oración de fe puede levantar al enfermo. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque el día de hoy nos has recordado la palabra, porque el día de hoy nos has recordado, Señor, que somos hijos tuyos y que somos dignos, Señor, de tu amistad, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de los que me están escuchando. Yo bendigo la vida de todos los que están viendo esta enseñanza y de los que la van a ver grabado. Yo pido al Espíritu Santo en el poderoso nombre de Jesús que ustedes son sanos, ustedes tienen la marca del Espíritu Santo, sobre ustedes es la sangre de Jesucristo, que todos los que me están viendo y escuchando, la gloria del Señor los salva de cualquier enfermedad, los empodera y los llena de la sangre de Jesús por el pacto eterno donde no hay más enfermedad ni tristeza. Yo bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos, bendigo sus hogares, bendigo sus familias, en el poderoso nombre de Jesús, a cada uno de los que me están escuchando. Y también, Padre, asimismo nosotros, todos los que estamos aquí, te pedimos, Padre, por la restauración de los pulmones de Lucía, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Que ahí donde está ella, Padre, reciba de tu Santo Espíritu. Que ahí donde está ella, tú desciendas, Espíritu de Dios, sobre su corazón. Y ella, Señor, sienta tu presencia. Y que esa sanidad sea para tu gloria, para tu honra. Que ella se levante y te empiece a amar, Señor, por esa sanidad que has hecho en su cuerpo, en sus vías respiratorias. Padre, en el nombre de Jesús, decimos que así es, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. De la misma manera de Juan Carlos, Señor, todo virus que ha entrado a su cuerpo, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, lo echamos fuera de su organismo, en el poderoso nombre de Jesús. Que todo órgano que ha sido dañado por ese virus sea restaurado en el poderoso nombre de Jesús. Que el fuego de tu presencia, Espíritu de Dios, consuma todo virus en su cuerpo, Padre. Que consuma toda enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Que todo espíritu de miedo que ha llegado a su vida, que todo espíritu de muerte que haya querido atacar su vida, lo cancelamos, lo atamos y lo echamos fuera en el poderoso nombre de Jesús. Así sea. Igual por la señora Berta Rojas, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te pido que desciendas sobre su cuerpo de una manera poderosa. Te pido, Padre, que desciendas sobre el cuerpo de la señora Berta y le des fuerza, Padre, en el nombre de Jesús. Que restaures, Espíritu de Dios, sus músculos, sus huesos, sus tendones, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, sus pensamientos, Espíritu de Dios. Que ella te glorifique, que ella te adore, que ella tenga su fe puesta en ti, Señor Jesús. Asimismo te damos gracias por la palabra dada, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que pasa en nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias. Bueno, esto fue todo el día de hoy en Casa de Milagros. Les manda saludos obviamente el equipo. No están aquí conmigo, están ocupados en otras cosas, obviamente buenas. Les recuerdo el domingo, Casa Grande Espíritu Santo, a las 6 de la tarde. Es en el Callejón Mixteco, en Galeana. Muchos ya saben dónde es. Los que no sepan, obviamente. ¡Ay, sí, cierto! Perdón. Padre, en el nombre de Jesús, vamos a orar todos por Luis. Disculpa. Vamos a orar todos por Luis. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por la vida de tu siervo, Señor. Te damos gracias, Espíritu de Dios, por la vida de tu Hijo, Padre. Ahí donde está Él, Señor, en el nombre de Jesús, desatamos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús, el perdón sobre su vida, Padre. Desatamos toda bendición del cielo sobre su cuerpo, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Él te glorifica, su fe está en Él, Padre. Yo te pido, Espíritu Santo, te glorifiques en los pulmones, que te glorifiques en las vías respiratorias de Luis, Padre, sobre sus órganos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Fortalece sus huesos, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Que renueves, Padre, su mente, Señor, para que Él te sirva cada vez más, para que Él te sirva, Padre, de una manera más poderosa cada vez. Así sea, en el poderoso nombre de Jesús. También, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la economía de todos los que están escuchando esta palabra.
Te damos gracias, Espíritu de Dios, porque a mi esposa y a mí nos permites trabajar, Señor. Nos permites, Padre, buscar, obviamente, ingresos, Espíritu Santo. Te pido nos bendigas con sabiduría. Te pido nos bendigas con unión, Padre. Que nos bendigas como a uno mismo, Señor, que es lo que somos en este negocio que emprendemos, Señor. Que las ventas se disparen para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser obedientes primero, antes que todo, para tus mandamientos, Espíritu Santo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Así sea. Los bendigo en el nombre de Jesús. Les mando un fuerte abrazo. A mi esposa ahorita se voy a dar afuera el abrazo. Entonces, gracias por el apoyo. Dios los bendiga. Acuérdense de perdonar. Acuérdense, obviamente, que todo es conforme a la voluntad de Dios. Y recuerden la fe únicamente en Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias por el apoyo. Compartan aunque termine esta enseñanza, ¿va? Bendiciones.